Buenas noches, única procesión a continuación de la jornada del Lunes Santo. Está a punto de llegar al punto desde el que les vamos a ofrecer el desarrollo de la siguiente cita de esta Semana Santa de Ferrol, de interés turístico internacional. Es la procesión de Cristo Rey y de la Virgen de la Amargura. La vamos a ver, como ya hacíamos en la jornada de ayer, desde este punto de la calle Magdalena, hace escasamente unos minutos, por lo que vemos con bastante puntualidad. Partía de la zona de la plaza de Amboaje esa procesión, que va a comenzar desde el lugar en el que se la vamos a transmitir en los siguientes minutos, sin acompañamiento musical. Si escucharán en este arranque el ruido de las personas que ya se van agolpando desde hace unos cuantos minutos, no solo en esa zona de inicio, en las inmediaciones de la iglesia de Dolores, sino también en las diferentes calles por las que va a hacer recorrido este desfile. Es la segunda jornada y decíamos que es la única cita en este Lunes Santo. Mañana sí que ya estará un poco más repartida la actividad, con una primera procesión al filo de las 8 de la tarde y otra más o menos en esta misma franja, al principio de la noche del martes al miércoles santo. Poco a poco, tras la emoción de la primera jornada, tras la alegría que marca el Domingo de Ramos, se va desarrollando un relato bien diferente, en el que ahora, como van a poder comprobar, los más pequeños son de los primeros en aparecer en esta procesión, y la Semana Santa, como siempre, irá adquiriendo mayor relevancia, mayor categoría hacia las jornadas de Jueves y Viernes Santo, que son las centrales de esta celebración. Con la cruz guía comienza el paso de este desfile de la Cofradía de Dolores, con un primer tercio, el que va a recorrer este punto, que es el de la oración en el huerto. Un tercio que data del año 1954, nacía en el seno de la Sacramental Cofradía de la Santa Cena, con sede en la concatedral, en la iglesia parroquial de San Julián, en un momento bien diferente al actual, además, porque la historia de las cofradías en nuestra ciudad tiene mucho que ver con aquella época de posguerra, hace ya más de medio siglo, con una situación económica completamente diferente a la actual, con una coyuntura también social que marcaba el desarrollo de las procesiones, y en el caso de la que vivimos ahora mismo, ya ven, con la emoción, con la diversión, ¿por qué no? Porque para ellos es una jornada especial de los más pequeños. Decíamos que ese tercio de la oración en el huerto se remonta a finales del año 1955 concretamente, porque para evitar su desaparición ante los problemas económicos de aquella época, se integraba esa cofradía como tercio en la del Cristo de la Misericordia. Forma parte de ella desde entonces. Va a ser el tercio, el colectivo que inicie este recorrido de la procesión, todos ocupando sus posiciones, alineándose para el correcto desarrollo de la cita en los próximos minutos por este tramo de la calle Magdalena. Ya decíamos que partía con puntualidad y con este tramo en gran medida considerado como la carrera central. Es una de las vías neurálgicas, además, del centro de la ciudad. Eso permite darle mayor vistosidad, facilita también el acceso del público para poder contemplar el paso tanto de los cofrades como de los diferentes tronos que componen los desfiles. Después de que dejemos nosotros de ver ese desarrollo de la procesión, todavía habrá oportunidad de contemplarla por buena parte de la zona más céntrica de la ciudad. De hecho, la procesión partía de la calle Méndez Núñez, punto lateral de la plaza de Amboaje, para descender por la calle Real, hacerlo también por Sánchez Barcáizegui y situarse ahora sí en el corazón de la calle Magdalena. Posteriormente el recorrido se va a completar con el paso tanto por la calle de la Tierra como de nuevo por Real y Méndez Núñez para proceder a la retirada, que quizás de un tiempo, de unos años a esta parte, es también algo de lo que ha contribuido a darle más belleza, más emoción a la Semana Santa de Ferrol. Si hace escasamente unos años eran
pocas las procesiones que podían tener esa despedida tan solemne, tan festiva incluso. Ahora parece que otros muchos desfiles también en sus minutos finales guardan lo mejor para el público asistente, sobre todo en ese entorno de Amboaje, con el corralón de la iglesia de Dolores cerrada hace no tanto tiempo, algo que está condicionando en gran medida la actividad de esa cofradía, de esa hermandad, porque se ha visto obligada a contar con el apoyo incluso de otras agrupaciones, también de distribuir sus labores habituales en otros emplazamientos del centro de Ferrol para poder completar con normalidad el trabajo previo, el de todo el año, que no es poco además, porque para aquel que pueda tener esa idea de que esta semana sale prácticamente todo rodado, sí que sale, pero no es solamente porque se haga en poco tiempo, sino por la experiencia, por la veteranía de todas aquellas personas que sacan las procesiones a las calles de Ferrol. Requiere de un trabajo muy importante en los meses previos y eso sin duda se tiene que notar en estos días y ya se nota desde la jornada de ayer, Domingo de Ramos, por las calles de Ferrol. Todos situándose en este punto de la calle Madalena, ya un poquito más próximo a la Plaza de Armas, ya más alejados de la Plaza de Amboaje, de donde salía esta procesión. Vamos a ir acompañando con las imágenes que nos van ofreciendo nuestros compañeros, no solo desde este punto, desde este balcón privilegiado de la calle Madalena, sino también a pie de calle. O la televisión, nos dicen. Ellos también son conscientes de la relevancia de esta Semana Santa ferrolana, de interés turístico internacional que llega a todo el mundo, por ejemplo con instrumentos como puede ser este tipo de emisiones, la manera de llegar también a tantos y tantos y tantos ferrolanos que están, ya no vamos a decir por España, sino por el mundo entero prácticamente, sacando adelante sus vidas, buscando un nuevo horizonte, y que a muchos les gustaría estar aquí en estas jornadas, que son realmente emocionantes, de orgullo, de demostración de lo que se sabe hacer aquí también, para que sea sin duda la mayor pasión gallega la que sale a las calles de Ferrol en estas jornadas. Una Semana Santa además que no hace tampoco tantos años que se amplió al Domingo de Resurrección. Ahora se completa un calendario con todo el relato de unas fechas tan destacadas para la religión católica en la Biblia, y aquí se traduce en las calles, manteniendo el carácter sobrio, pero también aportando pequeños grandes detalles que pueden gustar al público, que pueden acercar toda esa historia. Las jornadas cruciales de la tradición cristiana, de la tradición católica, se ponen también aquí en escena. Vemos ya cómo arranca este desfile poco a poco ante nuestra mirada. Decíamos que además es una de las procesiones probablemente con más componentes, y ya de por sí Dolores es la cofradía con más integrantes entre las que desfilan por las calles de Ferrol, rondando el 1.000.000 de personas prácticamente, con una actividad sostenida durante todo el año, también con diferentes actividades, con diferentes tareas cotidianas, y con ahora los integrantes. Veíamos en primer lugar del tercio de la oración en el huerto. Ya comentábamos antes que data del Ecuador de los años 50 de este pasado siglo, y tradicionalmente en ese tercio, por cierto, estaban, pues, por ejemplo, funcionarios del ayuntamiento, empleados de banca, delineantes. Su primer hermano mayor fue José Manuel Alcántara Rocafort, que fue alcalde de Ferrol precisamente en aquella década de los 50, a su comienzo concretamente. Tenían en primera instancia un hábito penitencial que estaba constituido por un sayal blanco, por babero, cíngulo, capuz granate, y en la actualidad con capuz de terciopelo granate, con el escudo bordado, sayal de raso blanco y botonadura, también fajín, además de guantes de tono granate
y capa de color negro. Los cofrades numerarios, además, se distinguen por vestir un sayal negro con cíngulo de tonalidad granate. Eso en cuanto a los primeros protagonistas, el tercio de la oración en el huerto, pero también desfilan ante nosotros los integrantes del tercio de Jesús atado a la columna, con vinculación estudiantil. En este caso, una cofradía de estudiantes de Jesús atado a la columna, fundada unos años después que ese tercio de la oración en el huerto. No fue hasta el año 1965 en concreto cuando se ponía en marcha, y hasta el año siguiente no partían por primera vez en una procesión, y no era en este lunes santo, sino en el martes santo, y tras un periodo además sin procesiones en esa jornada, en esa fecha, por haberse integrado la cofradía de la Santa Cena, que procesionaba en ese día como tercio en el seno del Cristo de la Misericordia. Eso sí, hubo cambios muy poquito tiempo después, en 1968, porque esa columna pasaba al mismo tiempo a formar parte también de esa cofradía. Comprobamos que avanza además a buen ritmo este desfile único de la jornada del lunes santo. Nos referíamos a ese segundo tercio, el de Jesús atado a la columna. Actualmente sus cofrades lucen capuz de terciopelo negro, incluye el anagrama bordado de la propia cofradía, y también un sayal rojo con botonadura blanca, guantes también de color blanco y fajín del mismo color. Y el que vemos ahora es sin duda uno de los colores que distingue en grandísima medida a la Semana Santa de Ferrol, también a otras, pero a la de Ferrol le podríamos atribuir también ese hecho, el tercio del Nazareno, un tercio de nuestro Padre Jesús Nazareno, fundado, nos volvemos a situar un poco atrás en el tiempo, en el año 1954 en este caso, y era una agrupación que también hay que decir, con el paso de los años variaba los colores de su hábito penitencial. Sus cofrades se conocían en su momento por una tonalidad muy diferente a la del grueso de los participantes en la Semana Santa ferrolana, porque llegaron a lucir capa y fajín amarillos sobre sayal y capuz de color negro. Había en las calles de Ferrol una denominación coloquial, los platanitos, pero ahora mismo visten un capuz de color negro con el escudo bordado, sayal del mismo color, con botonadura y fajín morado, también capa del mismo color y guantes negros, y se asemeja al de los primitivos capuchones de Ferrol de posguerra del año 1939. Muy buen ritmo, desde luego. Estamos viendo poco a poco cómo pasan ante nuestros ojos los integrantes ahora del tercio de Cristo Rey, con la particularidad de que es el de más reciente creación de esta cofradía, escasamente 5 años, constituido en el 2014, con padres, madres, también estudiantes o ex estudiantes, además de miembros de la comunidad educativa de un centro emblemático en Ferrol, y precisamente también en su casco histórico, como es el Colegio Cristo Rey, con una vestimenta por su parte de capuz azul, escudo bordado para sus cofrades, sayal negro con botonadura y cíngulo azul, también capa de color azul y guantes de tonalidad negra, con las estampitas que le seguimos llamando todos en Ferrol, el reparto que probablemente más satisface a los más pequeños, junto a los caramelos, junto a tantas tradiciones que podemos recordar de estas últimas décadas. A los adultos también les gusta, pero quizás a los más jóvenes les resulte también un estímulo, y ya que decir en el caso de aquellos que vayan con la cara cubierta, porque hay que comprobar a quién pertenece esa estampa, esa tarjeta, en apenas unos centímetros, con tantos detalles y con tanto secreto de la Semana Santa. Vemos además que está acompañando el tiempo, y que aunque estemos ya por encima de las 9:30 de la noche, 9:36 aquí,
muchas personas sin demasiadas prendas de abrigo en los balcones tan característicos de la calle Magdalena y de otras de este mismo entorno del casco histórico de Ferrol. Ahora sí que escuchamos, no tan a lo lejos, los primeros acordes musicales que acompasan el recorrido del tercio en esta procesión. Recordamos única del Lunes Santo, pero mañana sí que ya se va acelerando un poco más la actividad. Si hoy únicamente contamos con este desfile que salía hace poco más de media hora de la plaza de Amboaje, mañana tendremos dos. El primero será a las 8 de la tarde, el de el Cristo de la Buena Muerte, promovido por la Cofradía de la Soledad. A las 9 de la noche será el turno para la procesión de Jesús atado a la columna y la Santísima Virgen de la Esperanza, 9 de la noche en su caso, con la Cofradía de Dolores a los mandos, organizando esa cita. Ambas van a tener recorrido prolongado, en el caso del Cristo de la Buena Muerte, atravesando buena parte de uno de los puntos más tradicionales de la ciudad, el barrio de Ferrol Bello, mientras que la cita de Dolores, al igual que la de hoy, va a pisar en buena medida calles de a Magdalena, con un recorrido que no ofrece muchas variaciones tradicionalmente. Veíamos ahí a lo lejos, ya cada vez más cerca de nuestro emplazamiento, cómo avanza la procesión, con el acompañamiento en este caso de la banda Ferrol, de la Cofradía de Dolores, con sus primeros acordes, y con el paso de Cristo Rey, que enseguida se va a acercar a este punto en el que les contamos en directo la procesión única de este Lunes Santo, Cristo Rey y la Virgen de la Amargura en la Semana Santa de Ferrol. Decíamos hace un instante que los nativos, los que tienen el privilegio de contar con uno de estos ventanales o balcones en la calle Magdalena, disfrutan tanto más que los que están ahí abajo, a pie de bordillo, también junto a locales comerciales, con muchísimo trasiego ya desde ayer en la ciudad, con locales de hostelería repletos, con muy buena ocupación hotelera también, con tantas personas que llegan de tantos países, dispuestos a comprobar las diferencias de la Semana Santa de Ferrol, y también con ganas de comprobar in situ esa mezcla de culturas que aquí se congrega, tantas veces que se dice de las influencias andaluzas, pero también castellanas, murcianas, de tantos emplazamientos de la península a los que vinieron desde allí muchas personas por la vinculación con la Armada o también con los astilleros, ese crisol en que se convirtió Ferrol, con lenguaje propio, con idiosincrasia personal e intransferible, para hacer de este rincón del noroeste algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el resto de Galicia, por ejemplo, una ciudad con huella propia. Se aproxima con un adorno floral, además también siempre muy mimado, desde las diferentes cofradías, también desde la de Dolores, el primer paso de esta procesión, el paso de Cristo Rey, con un momento ahora de alto, con el silencio también. En la calle Magdalena todavía podríamos situar como tramo prácticamente inicial de esta procesión, porque sí que es cierto que poco a poco, según se va adentrando más en esta calle o posteriormente llega a la calle Real, para qué dudarlo, un lugar señero en el centro de Ferrol, donde se agolpan muchísimas personas, donde también hay tradición incluso de tener esos pasos, pues aquí también los podemos ver en excelentes condiciones. Ya en la jornada de ayer les contábamos desde aquí las primeras procesiones, y creo que además con una compañera
Rebeca Collado, pero también con el asesoramiento que tenemos por aquí detrás de alguien más, de Marta Corral, que es una gran entendida en la Semana Santa de Ferrol, y que si tuviésemos cualquier despiste yo creo que no tendría, vamos, ningún problema para corregirnos o para apuntarnos, que también nos puede venir muy bien en casos de este tipo. Y con ahora ese momento de tranquilidad, también de la gente esperando al momento quizás más vibrante, cuando se acercan los pasos, cuando se pueden comprobar tantos detalles de patrimonio por el que se vela todo el año para que esté en buenas condiciones, que a veces, ya decía yo al principio, que puede parecer que es cuestión de 5 minutos, pero esto requiere de mucho trabajo durante todo el año, buscar el lugar adecuado, el mantenimiento adecuado también, para que llegadas las jornadas previas, que siempre hay que ultimar muchos detalles, hacíamos mención por ejemplo a ese arreglo floral, pero también la iluminación, la propia disposición de los pasos, luzca todo en excelentes condiciones. Y ahí también reside uno de los grandes valores de la Semana Santa de interés turístico internacional, que es la de Ferrol. Y de nuevo en marcha, de nuevo también con ese reparto que parece simbólico pero no lo es tanto, de las estampitas. Yo no sé si es por la edad, pero yo creo que ya es muy nostálgico lo de pensar en cuando nos las daban a nosotros, y que sentirán también esos pequeños, ¿no? Que poco a poco, más allá de la religión, aunque ya tengan muy clara su fe, pues descubren también que hay unos días al año que todo se hace distinto. Como también los adultos comprobamos que las calles también están distintas y que incluso la meteorología parece que nos quiere acompañar, a ver si así ocurre también en las jornadas grandes, en las que va a haber muchas procesiones, en las que habrá también más personas, tanto organizándolas como disfrutándolas, y es de desear que en beneficio de todos podamos apreciar cada detalle sin tener que resguardarnos más de lo debido. Se va a aproximar enseguida donde nos encontramos ese paso y vamos a ir aportando en todo caso algún detalle ya al respecto. Recordamos que son dos los pasos que se pueden contemplar en la procesión de esta noche, y también como muestra de la renovación que vive el patrimonio en estos años, porque hay algunas figuras, hay algunas tallas que han merecido arreglos, procesos de restauración, y recordamos también, tanto que el año pasado perjudicó precisamente la lluvia, que hay que tomárselo con calma y saber si se dan las condiciones para salir a la calle, porque el deterioro puede ser muy grande y no es cuestión de arriesgar y después tener complicaciones para que las salidas en años siguientes haya incluso que suprimirlas. Hablamos de pasos, de imágenes de cierta antigüedad, además en algunos de los desfiles, en algunas cofradías, entre todas sumando, aunando para que la Semana Santa de Ferrol sea la principal de Galicia, la mayor pasión de este rincón del noroeste de la península, compartiendo interés turístico internacional con otras de toda España, pero cada una con sus particularidades, con sus diferencias y con detalles que les distinguen. Sonido ahora que escuchamos cada vez más cerca, suena la banda.
Decía yo antes que Marta Corral nos puede aportar muchos detalles. Una particularidad, veíamos hace un instante, ahí está de nuevo, el estandarte de Cristo Rey, que tiene como denominación, podríamos decir, no sé si coloquial, sí, ¿por qué no?, el bacalao. Es también esa jerga, ¿no?, en cierto modo, esa manera de denominar a detalles que son casi parte de la familia, ¿no?, que son los que les distinguen, los que abren el paso incluso, ¿no?, para hacerse notar y para que sepamos que se aproxima uno de los momentos álgidos de la procesión. Y ahora sí que se va acercando con música siempre perfectamente acorde a la estampa que vivimos. El paso de Cristo Rey. Aquí sí que es cuando prácticamente sobran las palabras y casi el sonido ambiente dice muchísimo más de lo que podríamos contar. El sonido ambiente y también las sensaciones de la gente que está disfrutándolo aquí abajo. El paso de Cristo Rey, que ya antes ofrecíamos algún pequeñito detalle en relación con el colegio Cristo Rey, lo aportábamos hace unos minutos, tiene algún detalle que le distingue esta imagen porque es el único paso de la Semana Santa de Ferrol que recorre las calles, que sale en procesión con la cruz inclinada. Es una imagen perteneciente a ese colegio de la zona centro de la ciudad, de la calle Coruña, que cada año es prestado a la Cofradía de Dolores, que es la promotora de este desfile, por parte de las hermanas que dirigen ese centro educativo. Se presta precisamente para la procesión en vísperas de la Semana de Pasión. Es una de esas actividades más importantes, más llamativas de las jornadas previas al inicio de la Semana Santa como tal, y la dotación de San Juan es la que se encarga de portar una de las tallas emblemáticas de la Pasión de Ferrol. Y hablábamos antes de que en este punto de la calle Madalena podemos ver en excelentes condiciones cómo se desarrolla la procesión, pero sí que es cierto que también en otros lugares del centro de Ferrol se viven momentos especialmente llamativos, simbólicos, emocionantes, porque al llegar al cruce con la calle Coruña, que es donde está situado, indicaba hace un instante, el propio colegio, se gira el paso y se levanta a dos manos para poder saludar.
El paso, la banda Ferrol de la Cofradía de Dolores, justo bajo nuestro punto de localización. Y vemos ahora a los componentes del tercio penitencial, que es el que agrupa a los cofrades que salen en procesión. Ya lo ven, portando una cruz al hombro, quizás con algo más de lentitud, con un paso más calmado, con una indumentaria simple, lejos de cualquier aspecto llamativo, a base de túnica negra, cíngulo blanco, también un capuz negro sin capirote y los pies descalzos, incluso en algunos casos también
con cadenas, lo observábamos. En aquellas procesiones en que hay tercios penitenciales, quizás los instantes que pueden provocar más emoción, que vengan a la mente muchos pensamientos y también tantas promesas o sensaciones que puedan haber experimentado quienes participan de este tercio. Es una celebración de contraste siempre, porque de este recogimiento, de esta discreción, se va a pasar en cuestión de segundos a colores más vivos, a los más pequeños, que son el futuro de esta Semana Santa, pero también la alegría del presente, la manera de vivirla de una manera mucho más espontánea. Los pies, las cadenas, el roce de las cruces contra el pavimento del centro de la ciudad. Y el peso de esas cruces. Vemos ahora sí de nuevo a los más pequeños con sus pequeños sacos, con su acercamiento a mayores y también a otros jóvenes que están en sus proximidades. Nuevo tercio de los que componen un desfile que está discurriendo con puntualidad, partía de la plaza de Amboaje y que ya se va internando en grandísima medida en los viales más céntricos de la ciudad de Ferrol. Tras el paso del tercio penitencial, vemos como poco a poco recorren este trecho los integrantes del tercio de la Verónica, creado en el año 1995, el tercio de la Santa Mujer Verónica, que inicialmente lucía un hábito completamente blanco, que además se correspondía con los antiguos cofrades de la desaparecida agrupación de la Virgen de la Alegría, y fue hace pocos años, hace escasamente 20 años, en 1999, cuando un cambio en sus atuendos penitenciales permitía que vistiesen el actual, que se compone de un capuz de tonalidad dorada, un sayal blanco con botonadura también en color dorado, su distintiva capa blanca, guantes también blancos y un fajín de nuevo dorado. Y si hablábamos de colores que casi lo dicen todo, un poquito después se van aproximando los verdes, podríamos decir, de Dolores, que por cantidad y también por historia son de los que llevan el nombre de esa cofradía con letras mayúsculas por toda la ciudad y que también permiten ser escaparate y proyección de toda la celebración de la Semana Santa ferrolana. Se van acercando poco a poco, mientras vemos también esas pequeñas llamas, también como ceñir el atuendo
sin que quede lo suficientemente despegado del rostro, manteniendo la esencia de esa puesta en escena del tercio de la Verónica. Los colores también tienen su porqué, desde luego, y también una justificación, una elección muy justificada para poder llegar hasta ese punto. Y ahora sí, vemos el tercio de la Virgen de la Esperanza, que poco a poco va a ir copando el protagonismo en este paso por el tramo, podríamos decir, más neurálgico de la calle Magdalena. Tercio de la Virgen de la Esperanza, fundado en su caso en el año 1984, hace ya 35 años, y fue el tercio que permitió iniciar la integración de la mujer como cofrade de pleno derecho, únicamente mujeres, un hecho distintivo en el seno de la propia Semana Santa ferrolana. Además, echen la vista atrás, 35 años, casi 4 décadas, cuando ahora a nivel social también han cambiado tanto las cosas y seguirán y tienen que seguir cambiando, pero por aquel entonces ya había evolución de las mujeres en el seno de esta Semana Santa, porque también ellas mismas pedían el paso, querían ser protagonistas en todo momento y en diferentes facetas, además. Una cantidad, ya lo decía antes, siempre muy notable de cofrades en sus filas. Desde luego podríamos coincidir con esa denominación, con ese bautizo de la, añado yo, pacífica, la pacífica Marcha Verde, por su color tan característico, y con un capuz negro, sayal del mismo color, también botonadura de tonalidad verde, guantes negros, fajín o cíngulo verde y capa del mismo color. Estampas en mano en algunos casos, la luz, que todavía no hace falta como sí en otros desfiles en los que tiene incluso más protagonismo ese pequeño destello que llevan cada uno de los cofrades, todos perfectamente alineados, por cierto. Ritmo acompasado para todas las integrantes. Y de momento, mayoritariamente en silencio, no mucho más allá de algún comentario del público, porque si dejábamos atrás la música hace unos instantes, ahora es la discreción la que marca los siguientes compases de este desfile procesional del Lunes Santo de Cristo Rey y la Virgen de la Amargura. Si este tercio es precisamente numeroso, recordamos que Dolores es la cofradía que, rondando el millar de integrantes, es la principal por número de componentes de la Semana Santa de Ferrol, que se extiende hasta el próximo domingo, de interés turístico internacional, con un número importantísimo de visitantes previsto para estos próximos días, de gente joven y mayor también de aquí, que la vive cada uno a su manera, que puede tener su procesión predilecta, pero que sabe encontrar también algo bonito, algo emotivo en cada una de las que sale a las calles. Poco a poco se va despidiendo de nuestra visión, de nuestro punto, el tercio de la Virgen de la Esperanza, al cierre, para que, en contraste, aunque es cierto que el de la Virgen de la Esperanza ya tiene nada menos que 35 años, que también es digno de mencionar, ahora llegue una agrupación, otro tercio, el de la Virgen de la Piedad, todavía más antiguo, y que nos remonta incluso a aquella Semana Santa bastante diferente, aunque guarde algunos elementos comunes que se han mantenido décadas después, pero que realmente en aquellos años 40, 1948 en su caso, el momento en que se constituía el tercio de la Virgen de la Piedad,
Pues de ahí viene en muy buena medida el germen, la base de la Semana Santa, que poco a poco se fue asentando con las décadas y que hoy puede parecer tan diferente, pero que mantiene muchos elementos de entonces. Se ha ido construyendo con el paso de los años, de las décadas, y con ese papel activo también de las personas que la hacen posible, que la protagonizan en las calles, con los más pequeños abriendo el paso. Otros pequeños, veo que hay tradiciones que se mantienen con la mano estirada, que siempre las estampas y los caramelos se reciben de buen agrado. Y también con la particularidad, con el detalle diferencial frente a otros tercios, de ver esa alineación central que también le da un tanto, no, un mucho de realce, ¿no? Algo muy, muy diferente. Esas parejas unidas en el corazón de la calle, con acompañamiento en el margen, pero de dos en dos, con algo más de solemnidad incluso, con esos faroles. Desde luego piezas también bien bonitas. Y ahí vemos a lo lejos, en movimiento, el siguiente paso. Pero eso será en unos instantes. Vemos que todavía tenemos un buen número de componentes de una procesión numerosa y de una carrera de fondo, porque si todo comienza el Domingo de Ramos con la expectativa de ver qué es lo que irá ocurriendo, ahora ya estamos metidos realmente en el meollo de la Semana Santa. Poco a poco habrá más procesiones, más emoción en diferentes momentos del día, muchos más pasajes que plasmar en imágenes, en tercios, y ese sonido de la música de nuevo se nos va acercando al oído. Y en unos minutos, después de ese silencio que ahora protagoniza el evento y ese pequeño toque de campana que ya vamos poco a poco sintiendo más cercano, la solemnidad, también el espectáculo, la emoción, el recogimiento incluso, aunque sean momentos que la música hace más llamativos, volverán a copar las imágenes, el ambiente que vamos recogiendo también desde este lugar de la calle Magdalena, con el tercio ahora detenido. Hablábamos antes de esa historia de contrastes también, porque si hay algunos tercios que son relativamente recientes, hay otros que atesoran muchísimo relato. El tercio de la Virgen de la Piedad, sin ir más lejos, constituida, recordamos, en 1948, y en ese caso como cofradía en el seno del Cristo de la Misericordia. Le acompañaba desde entonces, en la noche del Jueves Santo,
y de esa manera volvía a salir en procesión la que había sido la Dolorosa del Encuentro hasta hace prácticamente un siglo, hasta los años 20 de este pasado siglo XX. Y el hábito penitencial estaba compuesto en un primer momento por un capuz azul con el escudo bordado, también el sayal del mismo color, capa y fajín negros, y en cambio hubo hace escasamente unos años, hace 14 años, en 2005, una renovación en esa disposición ante el público, estrenando nuevo hábito, que se compone en este caso de capuz azul, también bordado, un sayal azul con botonadura y capa blancas, fajín también blanco y guantes de color azul. Al paso de un desfile ahora detenido por apenas unos segundos, pero que escasamente una hora después de su inicio en la plaza de Amboaje ya está prácticamente enfilando su recta final y también aproximándose a uno de los momentos de nuevo que harán brotar la emoción. Ahí también habrá muchas imágenes en las que detenerse, muchas miradas, muchos movimientos, muchas reacciones al paso de la Virgen, muchos aplausos también. Y mientras poco a poco van retomando su camino, recordamos que más allá de esta procesión única del lunes santo, mañana martes habrá dos en total en las calles de Ferrol. La primera será la del Cristo de la Buena Muerte, que partirá a las 8 de la tarde, organizada por la Cofradía de la Soledad, con el paso homónimo, el Cristo de la Buena Muerte, desde la capilla de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Ahora escuchamos desde nuestro balcón privilegiado los primeros aplausos. Les decía, además de esa procesión del Cristo de la Buena Muerte, de mañana martes a las 8 de la tarde habrá un segundo y último desfile, ya metidos en la noche del martes al miércoles, que es el de Jesús atado a la columna y la Santísima Virgen de la Esperanza de la Cofradía de Dolores, con inicio a las 9 de la noche en la plaza de Amboaje. Y ahora sí, va abriéndose paso el tercio de la Virgen de la Amargura, creado en el año 1993, probablemente en una época, en unos años de particular esplendor, de particular despegue para la Semana Santa de Ferrol, con un primer hábito penitencial que tenía un capuz azul marino, el anagrama bordado de esa cofradía, también el sayal del mismo color, capa azul también, cíngulo dorado, pero en la actualidad sus cofrades lucen capuz morado con el escudo bordado, también un sayal negro con botonadura morada, capa negra, guantes también de color negro y fajín morado. Mientras se toman unos segundos para colocar todo en su sitio, ahora de nuevo se retoma el paso. Ya íbamos comprobando cómo la música va ganando protagonismo, como incluso aparecían algunos primeros aplausos, como ya se habrán repetido en esos metros iniciales del desfile, al paso de la Virgen de la Amargura, a la que precede el tercio homónimo. Apuntábamos que data del año 1993 su fundación y que, como otros, han experimentado cambios en cuanto a su colorido, en relación a su atuendo, y también, como ya comprobábamos justo antes, con el tercio de la Virgen de la Piedad, con una configuración diferente a la de otros.
con una alineación central de sus componentes en parejas, con sus faroles marcando con ese pequeño sonido también el desarrollo de su camino, marcando el paso. Y escuchamos más y más aplausos según se va acercando a este lugar de la calle Magdalena, en el que, como ven, al igual que en tantos otros del centro de Ferrol, pues las aceras están llenas de personas a pie de bordillo. Ahora sí, tenemos esa imagen esperada, el paso de la Virgen de la Amargura, siempre mimándose los detalles relativos a esa disposición de los pasos, su adorno floral, su iluminación, ese baile, ese movimiento tan característico que le da también tanto realce, que fija la mirada en cómo va transitando por la calle, cómo se va adueñando de cada una de las manzanas de la tableta de chocolate de la zona centro de Ferrol. Mientras se van despidiendo de nosotros al paso del tercio de la Virgen de la Amargura, y con un hilo de música diferente al que escuchábamos hace unos minutos, va entrando en escena con nombre propio el paso de la Virgen de la Amargura. Sobran los comentarios, es evidente que había ganas de verla por las calles. Su simple paso ya provoca esa cascada de aplausos que estábamos escuchando hace un instante. Una imagen tallada por el escultor sevillano Fernando Murciano Abad hace una década, en el año 2009, modelada en madera de cedro, cuenta con policromía al óleo también, livianas veladuras, una altura de 167 centímetros, que es también algo que hay que destacar. Es uno de los elementos que da más componente llamativo a cada uno de los pasos, también los de la Cofradía de Dolores. Enseguida recuperamos esa imagen, la iremos viendo cada vez más cerca de nosotros, con colorido y también con detalles en su rostro que nos cuentan mucho, que ya nos ilustran la historia. Un semblante afligido, ligeramente inclinado hacia el lado derecho, con ojos y lágrimas de cristal, mimando, decía yo antes, cada detalle, pestañas rectas, es pelo natural en los párpados superiores y sendas coronas dentadas, paladar y lengua, que además se modelaron separadamente de esa pieza para luego ser insertados en la misma. Y un cuello que es largo y esbelto, suavemente anatomizado, las manos con dedos finos, extendidas, muy crispadas por el dolor además, y con ese detalle final, ese pañuelo de encaje que sostiene en una de sus manos, como muestra de su dolor, de su momento. Y un candelero interno que acompaña a la Virgen, llevado a cabo por el escultor e imaginero sevillano Enrique Lobo Lozano. Una talla en la que su autor lo que buscaba, y lo ha logrado, es fusionar una impronta, una manera personal de hacer las cosas, con la influencia más clásica, con el estilo de dos conocidos artífices contemporáneos que tienen papel destacado en su trayectoria. Uno de ellos es de Huelva, Sebastián Santos,
Murciano, por cierto, fue uno de los principales discípulos de su hijo, Jesús Santos Calero, pero también bebe de la influencia del sevillano también Juan Manuel Miñarro. Momento de descanso. Y justo a continuación vemos ya como la presidencia de esta procesión cierra el trayecto solemne del paso de la Virgen de la Amargura. Plano muy próximo de esa imagen que tiene una cabellera, es también un detalle que podemos aportar, una cabellera tallada que se recoge en un moño bajo, y ese acompañamiento también lo ven ahora, el olor que impregna ahora mismo gracias a esos pequeños elementos plateados, el olor que va dejando su sello en la calle Magdalena. El paso detenido, se preparan en unos segundos los encargados de su traslado, de su recorrido, para volver a ocupar sus posiciones y poder completar el trayecto que todavía les espera, porque esta procesión del Lunes Santo, tras pasar por esta calle Magdalena, va a ascender por la calle de la Tierra para introducirse en la calle Real, recorrer su trecho principal, el que discurre entre las plazas de Armas y de Amboaje, para desembocar en la calle Méndez Núñez y retirarse en el entorno más inmediato a la iglesia de Dolores. De nuevo suena la campana y todo se pone otra vez en marcha. Los minutos finales con el sonido ambiente y con el ambiente que se vive ahora mismo en las calles.